Vamos a ver ahora imágenes de qué, o sea, ¿qué tipo de corte sería este? Coronal. O sea, van a ser todas imágenes coronales, ¿ok? Si no tuviese que identificar estructuras acá, se van a dar cuenta que se repiten. Por ejemplo, si yo las estructuras óseas ya quedó. O sea, la ven todos, por ejemplo. Camila, ¿qué estructura es esta que está acá? La trófea. Perfecto. ¿Esto que está acá, Virginia, qué sería entonces? Mira, fíjate, mirá y pensar un segundo. Tenés una estructura acá, otra estructura acá. Es otro, un hueso, otro, son tres estructuras óseas. ¿Y esto qué sería? ¿Lu? La trófea. La tróclea. Daniel, ¿qué cosa sería esto que está acá? La articulación proximal cúbito radial. Perfecto, la articulación radiocubital proximal. ¿Qué cosa sería esto que está acá, Karen? La fosa craneana. Perfecto. ¿Esto entonces qué podría llegar a ser, Lorenzo? El epicóndilo medial o epitróclea. El epicóndilo, perfecto. Entonces, ¿qué músculos podríamos llegar a pensar que serían estos, Flor? Si yo marco una fecha... El brachiorradial. Brachiorradial. Si tuviese que marcar un poco más profundo, ¿cuál llegaríamos a pensar que sería? Extensor. Alguno de los extensores radiales, perfecto. Largo. Bueno, sí, en principio el largo y después el corto. Es epicondilio. Ese epicondilo tendría que salir acá. Claro, tiene otra inserción. Bueno, ¿qué más? ¿Qué grupo muscular sería este? Epitróclea. Los músculos epitrocleares, perfecto. En esta imagen vemos nuevamente, siempre nos tratamos de primero identificar las estructuras óseas, ¿ok? ¿Qué estructuras óseas llegamos a ver? Húmero, la cabeza del radio. Una parte chiquita del cúbito. Perfecto. ¿Qué parte chiquita del cúbito sería esta, Lu? La apófisis coronoides. Bien. ¿Qué sería, podríamos llegar a decir qué es esto, Lorenzo? El cóndilo del húmero o capítulo. Bien. ¿Qué estructura podríamos llegar a pensar que sería esta que está acá? La fosa coronoide. Ok. ¿Podríamos llegar a pensar que sería la fosa olecraniana? Aquí entramos en ambigüedades, ¿ok? Podríamos llegar a decir que yo pensaría que es más... estamos todavía bastante... Estamos justo ahí en el punto medio. Yo no me atrevería a jugarme por una por otra. La veo más amplia. Por tanto, pensaría que podría llegar a ser la olecraniana. ¿Vos, Fede, qué decís? Igual es ambiguo, no es una pregunta. Sí, puede ser cualquiera. De hecho, puede ser las dos que O sea, se continúan. Es una lámina muy finita entre las dos fosas, a veces ni está, como ya dijo Diego. ¿Qué estructura sería esta que estaría acá, Cecilia? El epicóndilo lateral. No, Pero- sí. No, la epitróclea. La epitróclea, perfecto. Veo la tróclea acá, arriba, la epitróclea. Ok, entonces, ¿qué grupo muscular sería ese que está acá? O no se alcanza a ver en realidad. ¿Qué músculo podríamos llegar a decir que sería el más superficial de todos? Brachiorradial. Nuevamente acá más profundo, en contacto con el ojo. Bien. Si vemos este corte, podemos analizar varias estructuras. Traten de seguir intuitivamente, vamos a buscar una que sea característica. Por ejemplo, esa que está ahí. Nuevamente, ¿qué estructura sería esta, Victoria? El cóndilo del húmero. ¿Qué podríamos llegar a pensar que sería este músculo, por ejemplo? Siempre superficial y a la altura de la estructura distal del húmero, ¿qué músculo vamos a pensar que sería? Ok, si yo tengo que primero definir qué es lateral y qué es medial, por lo tanto, este siempre va a ser nuestro plano redondo y del otro extremo, ¿cuál sería? Brachiorradial. Si estamos a la altura más o menos de un corte coronal,
medio o sea, más o menos como lo estamos viendo ahora. ¿Este estudio qué estudio sería? Resonancia magnética. Una resonancia magnética. ¿Qué músculo podríamos llegar a pensar que sería este que está acá? Estamos viendo el radio, ¿verdad? Si vemos el radio, sabemos que el radio en un corte es más anterior que el cúbito o más posterior. Y acá vemos este corte bastante particular. Sabemos el radio completo. Nosotros hemos hablado con Fede varias veces que incluso el radio puede quedar más anterior, diciendo, no podemos justificarlo por el corte, estoy hablando de teoría de nosotros. Cuando hay una pronosupinación, se acuerdan que el radio que se pasaba a ser mucho más anterior que el cúbito. Por otra parte, sabemos que ¿qué músculo podría llegar a estar acá? Braquial anterior. Braquial anterior, perfecto. ¿Qué grupo muscular encontraríamos en este sector? Epicondilios. Los Epicondilios. los epicondilios se van a ir hacia posterior. Claro. Esto sería el compartimento lateral. Con los extensores radiales. Perfecto. Yasmín dice los extensores con el braquiorradial. ¿Qué músculo podríamos llegar a pensar que sería este? Y tendríamos que empezar a encontrar un tendón, o ya lo pasamos, que tendría que estar en este sentido, que ¿cuál sería? Bíceps braquial. Ok, vamos a irnos hacia anterior, un corte anterior, y vamos a ver que ese sería nuestro tendón del bíceps que acá ya se perdió. ¿Lo ven ahí? Sí. El bien hiper intenso, perdón, hipointenso, el bien hipointenso, o sea, bien negro. ¿Ah? ¿Te parece como que se va? Sí, se va un poco más abajo, parece que se va, Parece. No, pero capaz. ¿No? a ver, Capaz que está bien. Sí, capaz que es el. Qué miedo. hay mejores imágenes en las que se ve el tendón del bíceps. Acá se está yendo demasiado abajo. No, pero de que pega la vuelta, me parece. Podría llegar a estar en movimiento, con una pronosupinación esta imagen. Si tuviésemos que pensar en la imagen que sigue, por ejemplo en esta. Ya encontramos, no, esta fue la que hemos visto antes. Si pensásemos en una cosa como esta, ¿qué músculo sería lateral y qué músculo sería medial? O sea, ¿qué sería lateral y qué sería medial acá? De acuerdo a los cortes que veníamos diciendo, ¿no? O sea, claramente este sería nuestro lado medial o lateral. Medial. Con esa justificación yo puedo llegar a pensar que qué músculo sería este. Si esto es medial y esto es lateral y esto es nuestro cúbito, este sería nuestro borde superficial del cúbito. Por tanto, ¿qué músculo podría llegar a ser este? Que sea medial. Extensor cubital. El flexor cubital. Perfecto. Que se va a ir hacia anterior. Esto es importante que lo piensen porque es complicado de asimilar. Que algo que pareciese bien posterior se va a terminar yendo hacia anterior. En cambio, si analizo este borde desde el lado externo, ¿qué otro músculo podría ser? El cubital posterior. El anconio lo vamos a buscar más arriba y en asociación al olecranon. Lo que pasa es que acá el corte, y podríamos llegar a pensar que sería este que está acá. Que tendría que ir en este sentido, pero igual no se alcanza a ver bien.